El silencio, después de la burla, fue tan profundo que hasta el zumbido del aire acondicionado pareció detenerse. Los tres ejecutivos seguían riendo a carcajadas, golpeando la mesa de cristal con los nudillos, mientras ella, la empleada, permanecía inmóvil, con el trapo aún en las manos y los ojos humedecidos, mirando al suelo. Nadie lo sabía todavía, pero ese instante sería recordado por todos los que estaban en esa sala como el momento en que Jesús volvió a hablar al mundo, no desde un templo ni una montaña, sino desde una oficina moderna en medio de una ciudad llena de soberbia y ruido. María Fernanda había llegado a ese edificio hacía apenas 3 semanas. Era una mujer sencilla, de rostro sereno y mirada cansada, acostumbrada a trabajar desde la madrugada limpiando oficinas. A sus 35 años, no tenía más que un pequeño cuarto alquilado en las afueras de la ciudad, una madre enferma a la que cuidaba cuando podía y una fe inquebrantable que la mantenía de pie. No sabía inglés. Apenas unas palabras sueltas aprendidas en la escuela pública de su pueblo, donde los profesores hacían lo que podían con lo poco que tenían. Sin embargo, aquella mañana su jefe directo, el señor Montalbán, la había llamado para un favor sencillo. «Solo tienes que limpiar la sala de juntas», le dijo con una sonrisa forzada. «Y si llegan los invitados antes que yo, pídeles que esperen». Ella asintió como siempre. Nunca discutía, nunca preguntaba demasiado. Tomó su cubeta, sus guantes amarillos y el trapo rosado que llevaba siempre consigo, y subió al piso 32, donde el suelo de mármol brillaba más que el sol. El reloj marcaba las 9:15 cuando los invitados llegaron. Eran 3 ejecutivos de una empresa extranjera, altos, con trajes caros y acentos que mezclaban inglés y francés. Venían con laptops y carpetas llenas de gráficos. María Fernanda los saludó con timidez. «Buenos días, señores». Uno de ellos, el de barba corta y sonrisa arrogante, respondió en inglés algo que ella no entendió. María trató de explicar con gestos que no hablaba el idioma, pero los hombres se miraron entre sí y soltaron una risa baja. «Oh, no English cleaning lady», dijo uno con tono burlón. «Sorry, no comprendo», susurró ella con una sonrisa nerviosa. Fue entonces cuando entró el jefe, el señor Montalbán, impecable en su traje azul. Les estrechó la mano y comenzó la reunión. María Fernanda pensó que ya podía retirarse, pero él le pidió que se quedara un momento más, por si necesitaban algo. «Traduce, María», le dijo en tono de broma. Sin imaginar lo que esas palabras provocarían, los hombres estallaron en risas. «Traduce», repitió uno entre carcajadas. «Sí, que nos traduzca el menú del almuerzo». El otro agregó, mirando a sus compañeros. «Tal vez sabe traducir con el trapeador». Las risas resonaron como cuchillos en el aire. María sintió que algo dentro de ella se rompía. No por las palabras, sino por la crueldad en sus miradas. Intentó salir, pero sus manos temblaban. Una lágrima cayó sobre el trapo que sostenía. Y en ese instante una luz dorada comenzó a filtrarse por las ventanas, tan suave y cálida que todos se quedaron en silencio. «¿Qué es eso?», susurró uno de los ejecutivos, entrecerrando los ojos. La luz creció, llenando cada rincón de la sala. No era una luz común. No cegaba, pero atravesaba todo. Los muebles, las sombras, los corazones. Y de esa luz emergió una figura. Un hombre de túnica blanca, con una faja beige en la cintura, cabello largo y ojos que parecían contener el mar y el fuego al mismo tiempo. Sostenía un bastón de madera en la mano derecha y un rosario colgaba de su muñeca izquierda. Nadie se atrevió a hablar. Nadie respiraba. Jesús caminó despacio hasta quedar detrás de María Fernanda. La luz que lo rodeaba se derramaba sobre ella, bañando su rostro de un brillo que parecía curar todas las heridas. «No temas, hija mía», dijo él, con una voz que resonó dentro y fuera de cada uno. «El mundo se ríe de lo que no entiende, pero lo que es débil para los hombres es fuerte en los ojos de mi Padre». María giró lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Señor», susurró. Jesús sonrió.
Has llorado en silencio muchas veces. Pero hoy ellos escucharán tu voz, y entonces un viento invisible recorrió la sala. Los papeles volaron, los vasos temblaron, y un murmullo suave comenzó a surgir de los labios de María. Primero fue un susurro, luego una melodía, y finalmente palabras. Palabras que ninguno de ellos había escuchado antes. «Good morning, gentlemen. Thank you for being here today», dijo ella en un inglés perfecto. Los ejecutivos se miraron asombrados. «We are honored by your presence in our company», continuó María sin titubear, con una pronunciación impecable. El jefe Montalbán abrió la boca, incapaz de creer lo que oía. «María, ¿tú hablas inglés?» Ella lo miró con una calma que no era de este mundo. «And French, sir», añadió y cambió de idioma sin esfuerzo. «Je suis heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui». Los tres extranjeros se levantaron de sus sillas. Uno de ellos, el más joven, retrocedió un paso. «No puede ser», murmuró. «Esto es imposible». Jesús los observaba en silencio con una expresión que combinaba ternura y autoridad. «Cuando la soberbia habla, el alma se apaga», dijo. «Pero cuando la fe calla y espera, el cielo responde». María continuó hablando. Pasó al portugués, luego al alemán, después al italiano. Su voz no temblaba, su rostro brillaba. Cada palabra era como una nota de un canto sagrado. «Grazie per la vostra visita. Que Dio vi benedica. Gott segne euch alle». Dios abençoe este lugar. Los hombres cayeron de rodillas. Uno de ellos comenzó a llorar. Jesús extendió la mano y colocó sus dedos sobre la cabeza de María. «Hoy hablas 9 lenguas, hija mía», dijo con suavidad. «Pero el idioma más grande sigue siendo el amor». El jefe Montalbán intentó acercarse, pero sus piernas no respondían. Todo el edificio parecía detenido en un segundo eterno. Afuera, el tráfico se había silenciado. Dentro, la presencia divina llenaba el aire de un perfume leve, como incienso y pan recién hecho. Jesús miró a los ejecutivos. Cada risa injusta tiene su eco en el alma. Ustedes reían de la ignorancia, pero la ignorancia estaba en sus corazones. Los hombres bajaron la cabeza, avergonzados. Uno de ellos murmuró: «Perdónanos, Señor. No sabíamos lo que hacíamos». Jesús los observó con compasión. «Aprendan. No todos los milagros son para impresionar. Algunos son para despertar». Y mientras la luz comenzaba a desvanecerse, María Fernanda se giró hacia ellos. Ya no había lágrimas en su rostro, solo paz. «Les traduzco algo más», dijo con una sonrisa suave. «La humildad siempre vence al orgullo». Jesús la miró por última vez. «Sigue limpiando, hija. Pero ahora limpia con mis palabras», y desapareció. Cuando todo volvió a la normalidad, los hombres no sabían qué decir. El reloj marcaba la misma hora, pero todos sentían que habían vivido un día entero. María dobló su trapo, se quitó los guantes y caminó hacia la puerta. Nadie se atrevió a detenerla. Solo el jefe Montalbán, con la voz quebrada, alcanzó a decir: «María». «¿Qué fue eso?». Ella lo miró y respondió con serenidad: «Eso fue Dios», recordándoles que no todos los idiomas se aprenden en una escuela. Fuera del edificio, el cielo tenía un brillo distinto. Los árboles se mecían con un viento tibio, y en el reflejo del vidrio más alto se podía ver una silueta blanca caminando entre las nubes, llevando en sus manos un rosario de madera. Era Jesús, alejándose en silencio, con una sonrisa de satisfacción, porque una vez más había demostrado que el milagro no está en las palabras, sino en el corazón que las pronuncia. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de fe. Comenta desde qué país nos estás viendo y qué parte del milagro te emocionó más. Nos vemos en la parte 2. Donde descubrirás lo que Jesús dejó en la vida de María después de aquel día. La noticia del milagro se esparció más rápido que la luz que lo originó. Esa misma tarde, antes de que el sol terminara de ocultarse detrás de los rascacielos,
Ya había videos en las redes sociales, grabados por cámaras de seguridad y teléfonos que captaron fragmentos del momento en que María Fernanda, la empleada humilde, habló 9 idiomas frente a una mesa de ejecutivos incrédulos. Nadie entendía nada. Algunos decían que era un truco, un montaje. Otros juraban haber sentido una paz inexplicable cuando miraban la grabación. Pero lo cierto era que algo había cambiado en aquel edificio y en todos los que habían estado allí. María Fernanda regresó esa noche a su pequeño cuarto en el barrio de San Miguel. El cuarto era tan estrecho que apenas cabían una cama, una silla y una mesa con una imagen de la Virgen de Guadalupe. La bombilla del techo titilaba y el aire olía a jabón barato y fe recién encendida. Se quitó los guantes amarillos, los lavó con cuidado y los colocó sobre la cuerda que cruzaba de pared a pared. Luego se arrodilló. «Gracias, Señor», susurró con los ojos cerrados. «No entiendo por qué me elegiste a mí, pero si es para tu gloria, aquí estoy». El silencio del cuarto se llenó de una brisa suave. No era viento, sino algo más profundo, más tierno. Era como si cada molécula del aire respondiera a su oración. De repente, una voz se oyó dentro de su corazón. «No te elegí por tus palabras, hija. Te elegí por tu silencio». María abrió los ojos. No había nadie allí, pero la luz de la vela frente a la Virgen osciló con una fuerza inusual. Y en ese movimiento, ella sintió una certeza nueva, como si su alma hubiera sido abrazada desde dentro. Al día siguiente, el edificio de Montalbán Inasociados era un caos. Periodistas en la entrada, cámaras, drones, curiosos. Todos querían ver a la mujer de los 9 idiomas. El jefe, que la víspera se había reído junto a los ejecutivos, ahora sudaba al hablar con los reporteros. «Estamos investigando lo ocurrido», decía, tratando de mantener el control. «Puede que haya sido un fenómeno psicológico o quizá espiritual». Los 3 ejecutivos extranjeros aún no se habían recuperado del shock. Pasaron la noche entera sin dormir, revisando cada palabra que María había pronunciado. Uno de ellos, el francés, confesó entre lágrimas: «Je l'ai entendu dire des choses que personne ne savait, même pas moi. Elle parlait de ma mère». La oí decir cosas que nadie sabía, ni siquiera yo. Hablaba de mi madre. María llegó temprano, como siempre. Su cubeta en la mano, su mirada serena. Algunos empleados la miraban con respeto, otros con miedo, pero ella no buscaba atención. Caminó directo al ascensor, subió al piso 32 y encontró la sala vacía. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Los autos parecían juguetes desde esa altura y las nubes se deslizaban lentas, como si el cielo también estuviera observando. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Era el señor Montalbán. «María», dijo con voz tensa, «necesito hablar contigo». Ella se giró y lo miró con calma. «Claro, señor». Él tragó saliva. «Mira, todo lo que pasó ayer nos ha superado. Tengo llamadas de medios internacionales, incluso del Vaticano. Dicen que podría ser un milagro. ¿Y usted qué cree?», preguntó ella. Montalbán la observó. Tenía la corbata floja y los ojos rojos. «Yo no sé. Lo que sí sé es que te debo una disculpa». El hombre bajó la cabeza. «Me reí contigo. Te traté con condescendencia y ayer Dios me mostró lo pequeño que soy». María sonrió con ternura. «El Señor no muestra lo pequeño que somos para humillarnos, sino para levantarnos, Señor». Él asintió lentamente, con lágrimas que no quiso ocultar. Horas después, mientras María limpiaba las escaleras, un niño se acercó a ella. Tenía unos 10 años y cargaba una mochila. «¿Usted es la señora que habló todos los idiomas?», preguntó con timidez. Ella sonrió. «Eso dicen. Mi mamá dice que si uno cree en Jesús, puede hacer cosas imposibles». «¿Es verdad?». María se arrodilló para quedar a su altura. «Sí, pero no porque nosotros seamos poderosos, sino porque Él lo es». El niño asintió y sacó una hoja arrugada de su mochila. «Puede leer esto». Era un texto en japonés. María no sabía japonés, o al menos no antes.
Pero al mirar los caracteres, las palabras comenzaron a fluir en su mente como un río invisible. Kamiwa anata o aishite imasu, dijo suavemente. El niño abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué dijo? Que Dios te ama, respondió ella. El niño sonrió y antes de irse le dio un pequeño crucifijo de madera. Mi abuelo me lo dio. Dijo que cuando vea algo de Dios, lo entregue a quien lo necesite más. María tomó el crucifijo con cuidado y una lágrima le corrió por la mejilla. Esa misma noche, en las noticias, una empleada doméstica asegura haber recibido un don divino que le permite hablar 9 idiomas. Expertos en lingüística y neurología se reúnen para estudiar el caso, pero no había explicación. Los científicos se confundían. Los pastores querían entrevistarla. Los ateos la llamaban farsante. Y mientras el mundo discutía, María seguía haciendo lo mismo, limpiar. Solo que ahora, cuando pasaba su trapo sobre las mesas, las personas que la miraban sentían algo extraño. Paz. Un rumor comenzó a circular entre los empleados. Si María limpia tu oficina, le pasa algo bueno ese día. Al principio era broma. Luego, coincidencias. Una mujer que sufría insomnio durmió profundamente después de hablar con ella. Un hombre deprimido dejó las pastillas. Un matrimonio en crisis se reconcilió. Todos sin saber por qué, pero no todo el mundo estaba feliz. El gerente de recursos humanos, un hombre de apellido Duarte, veía la fama de María con molestia. Esto está fuera de control, le dijo a Montalbán. No podemos tener a una santa trabajando aquí. Los clientes vienen a verla, no a hacer negocios. ¿Y qué sugieres que haga? Respondió el jefe molesto. Despídela. Antes de que esto se convierta en un circo. Montalbán se negó. No lo haré. Y si quieres saber por qué, mira el ascensor principal. Duarte caminó hasta el pasillo y miró. Había una fila de personas que subían, no para entrevistas ni reuniones, sino para pedirle a María que orara por ellos. Ella no decía nada espectacular. Solo tomaba sus manos y decía, Jesús te ama. Y las personas salían distintas. ¿Lo ves? Dijo Montalbán. No está destruyendo la empresa. La está sanando. Una tarde, sin embargo, algo extraordinario sucedió. Mientras María limpiaba el ventanal, una sombra se reflejó en el cristal. No era humana. Se volvió lentamente. Y allí estaba él otra vez, Jesús, el mismo rostro sereno, el mismo resplandor. Ella dejó caer el trapo y cayó de rodillas. Señor, ¿por qué ha vuelto? Él sonrió. Porque los milagros no se terminan cuando la gente los olvida. Se terminan cuando el corazón deja de creer. María sintió que su pecho ardía, pero no de miedo. Era amor puro, como un fuego que no quema. ¿Qué quieres que haga, Señor?, preguntó. Jesús levantó su bastón y lo apoyó suavemente sobre el suelo. Habla, hija, pero no solo con idiomas. Habla con tu vida. Cada gesto, cada palabra, cada perdón será mi voz en este lugar. Ella asintió llorando. Haré lo que me pidas. Jesús la miró con ternura. Entonces prepárate porque aún no has visto lo que viene. Y desapareció esa misma noche. María soñó que estaba en una montaña. El cielo era de un dorado intenso y miles de personas la rodeaban, todas con rostros que no conocía. Cada una hablaba un idioma distinto, pero ella entendía todo. Jesús estaba a su lado y le dijo, un día el mundo entero hablará de este milagro, pero no por ti, sino por lo que haré en los corazones de quienes te escuchen. Cuando despertó, el amanecer pintaba su cuarto de un tono anaranjado. El crucifijo del niño estaba sobre su pecho, brillando con una luz tenue. María se levantó, respiró hondo y dijo en voz alta, hágase tu voluntad, Señor. Esa mañana, al llegar al trabajo, un grupo de reporteros la esperaba en la entrada. ¡María! Una palabra, por favor. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién la enseñó? Ella levantó la vista al cielo. Nadie me enseñó. Solo me escucharon cuando hablé con él. Los micrófonos se quedaron en el aire. Nadie supo qué decir. Y de pronto, una ráfaga de viento barrió la calle. Los papeles volaron. El sol pareció brillar más fuerte.
Los reporteros juraron después que por un segundo la sombra de Jesús se reflejó detrás de ella. En los días siguientes comenzaron a llegar cartas de todo el mundo. Gente que pedía oración, familias que contaban milagros, un correo de Japón, otro de Brasil, otro de Nigeria, todos diciendo lo mismo. Vimos su video y algo cambió en nuestra casa. María las guardaba en una caja de cartón y cada noche oraba por cada nombre. No pedía fama ni dinero. Solo que cada persona sintiera el amor que ella había sentido aquel día en la oficina. Y aunque nadie lo sabía, cada vez que una lágrima suya caía sobre una de esas cartas, algo pasaba lejos, en algún lugar del mundo. Una enfermedad desaparecía, un corazón se reconciliaba, un niño dejaba de llorar. Era como si su oración viajara en los mismos idiomas que había recibido como don. Mientras tanto, Duarte, el gerente que quería despedirla, comenzó a enfermar. Primero fue un mareo, luego una fiebre que no bajaba. Los médicos no encontraban la causa. Desesperado pidió ver a María. Ella fue a su casa una noche de lluvia. El hombre estaba en cama pálido, temblando. «Perdóname», dijo entre sollozos. «Fui injusto contigo». Y con Dios María tomó su mano. Jesús no guarda rencor. Él solo espera que abramos la puerta. Cerró los ojos y oró en silencio. Un rayo de luz entró por la ventana, pese a que afuera seguía lloviendo. Y en cuestión de segundos, Duarte dejó de temblar. Su respiración se volvió tranquila. Cuando abrió los ojos estaba sano. Lloró. «¿Qué hice para merecer esto?» «Nada», respondió ella. «Solo creer». El milagro ya no era solo una historia. Era una ola que se extendía por la ciudad, sanando heridas invisibles. Y mientras muchos hablaban de la mujer que hablaba 9 idiomas, María solo repetía una frase: «No soy yo, es Él». Si crees que la fe puede mover montañas, escribe en los comentarios «Yo creo». Dale me gusta y comparte esta historia para que más personas recuerden que los milagros aún existen. Cuéntanos desde qué país estás viendo y qué parte te hizo sentir más esperanza. El milagro había cruzado fronteras. Primero fueron los noticieros locales, luego los internacionales. En cuestión de días, el rostro de María Fernanda apareció en titulares de todo el mundo. Empleada doméstica causa asombro al hablar 9 idiomas sin explicación científica. ¿Milagro en tiempos modernos? El Vaticano envía comisión para investigar el caso de la mujer políglota de México. María no entendía nada de cámaras, ni de prensa, ni de fama. Su único refugio seguía siendo su pequeño cuarto y su oración diaria frente a la vela y la imagen de la Virgen. Una mañana tocaron a su puerta. Cuando abrió, 3 hombres con sotanas negras la esperaban. «¿María Fernanda Reyes?», preguntó el que iba al frente, un sacerdote de rostro amable. «Sí, padre. Venimos en nombre del Vaticano. El Santo Padre ha escuchado de ti y desea comprender lo que ha sucedido». María se quedó muda unos segundos. Luego bajó la mirada. «Yo no tengo nada que explicar, padre. Solo hablé cuando él me hizo hablar». El sacerdote sonrió con suavidad. «Justamente por eso estamos aquí. La entrevista se realizó en la capilla de San Ignacio, un pequeño templo en el centro de la ciudad. El lugar olía a incienso y madera antigua. Había cámaras, teólogos, lingüistas y hasta médicos. Pero María se sentó en la primera banca como si nada fuera distinto a un día normal. El padre Giovanni, el enviado principal, abrió su cuaderno. «María, ¿podrías contarnos con tus propias palabras cómo ocurrió el primer momento del milagro?» Ella respiró hondo. «Fue cuando se burlaban de mí, padre. Me sentí humillada, pequeña. Pensé que Dios se había olvidado de mí. Pero entonces una luz llenó la sala y Él apareció». «¿Él? ¿Te refieres a...?» «Jesús», respondió sin vacilar. «No en sueños, ni en espíritu. Estaba allí. Pude verlo, escucharlo, sentir su mirada. Un murmullo recorrió la sala. El padre Giovanni anotó algo sin levantar la vista. «¿Y qué te dijo exactamente?» «Me dijo,
El mundo se ríe de lo que no entiende. Pero lo que es débil para los hombres es fuerte en los ojos de mi Padre. Un silencio sagrado envolvió la capilla. Incluso las cámaras parecían haberse detenido. El sacerdote levantó la mirada, conmovido. ¿Y desde ese día sigues hablando esos idiomas? Sí, padre, pero no los estudio ni los practico. Solo salen cuando alguien los necesita. El hombre cerró su cuaderno. Entonces no es un don para presumir, es un don para servir. María sonrió. Así lo entiendo yo. Las pruebas comenzaron. Trajeron expertos en alemán, árabe, ruso, hebreo, griego antiguo, incluso latín. María respondió a cada uno con fluidez. No traducía frases comunes, sino fragmentos de escrituras sagradas, poemas, oraciones que los propios expertos desconocían. Un rabino presente, al escucharla pronunciar un versículo del Talmud en un hebreo arcaico, rompió a llorar. Esa pronunciación no se enseña desde hace siglos, dijo. Nadie podría saberlo. El padre Giovanni lo miró asombrado. Entonces, ¿usted cree? No creo, respondió el rabino. Sé que esto es real. Esa noche, el Vaticano envió un comunicado oficial. Se reconoce que el caso de María Fernanda Reyes no tiene explicación científica conocida. La Iglesia continuará discerniendo el significado espiritual de este acontecimiento. En cuestión de horas, el nombre de María fue tendencia mundial. Gente de todo el planeta le escribía. Pero ella, ajena al ruido, seguía limpiando oficinas. Seguía orando. Seguía sirviendo. Una tarde, mientras barría el pasillo del piso 32, escuchó una conversación entre dos empleados. Dicen que ahora puede curar a los enfermos y que puede entender hasta a los mudos. No, dicen que el Papa la va a invitar al Vaticano. María sonrió en silencio. No buscaba honores, solo obediencia. Y sin embargo, esa misma noche, mientras se arrodillaba en su cuarto, una voz volvió a hablarle. Era la misma voz cálida y poderosa que había escuchado la primera vez. Hija, se acerca una prueba más grande. Ella cerró los ojos. ¿Qué quieres que haga, señor? Debes ir a Roma, allí te esperan. Pero recuerda, no todos los que te aplauden creen. El viaje fue organizado por la diócesis. Era la primera vez que María salía del país. En el avión miraba por la ventana con los ojos brillando de emoción y nervios. Una monja sentada a su lado le sonrió. ¿Es tu primera vez en Europa, hija? Sí, hermana. ¿Y qué sientes? Que voy a donde él me envía. Nada más. Roma la recibió con una mezcla de fe y curiosidad. Las calles estaban llenas de peregrinos que querían verla. Los medios hablaban de la mujer mexicana del milagro. Y en el Vaticano, una multitud se reunió frente a la plaza de San Pedro. María fue escoltada hasta una pequeña sala donde el Papa Francisco la esperaba. El ambiente era de profunda calma. «Bienvenida, hija», le dijo el Santo Padre con una sonrisa. «He leído sobre ti, pero más que un milagro, veo en ti un mensaje». «Santo Padre», respondió María inclinando la cabeza, «no soy yo quien habla, solo repito lo que él pone en mis labios». El Papa asintió. «¿Sabes por qué él te eligió, hija?» Ella dudó un momento. «Tal vez porque nadie me habría creído capaz». El Papa la miró con ternura. «Exactamente. Dios no busca a los sabios, busca a los humildes». Al día siguiente la llevaron a una misa especial en la Basílica de San Pedro. Miles de personas asistieron, entre ellas enfermos, religiosos, periodistas. Durante la homilía, el cardenal que presidía la ceremonia la invitó a subir al altar para dar testimonio. María subió despacio, con su vestido azul y el crucifijo del niño colgando del cuello. Tomó el micrófono, pero antes de hablar, se oyó un estruendo. Las luces parpadearon, y entonces una voz resonó, no por los altavoces, sino directamente en los corazones de todos los presentes. Era Jesús. «No vinieron a ver a una mujer, sino a verme a mí». Los fieles cayeron de rodillas. María levantó la vista. La luz dorada descendía del techo, igual que la primera vez. Jesús estaba allí de pie sobre el altar. El Papa mismo se arrodilló.
María sintió que su alma temblaba. Él la miró y dijo: «Hija, traduce esto para el mundo entero». Y las palabras comenzaron a salir de su boca en todos los idiomas al mismo tiempo. Un mensaje universal, una sola verdad. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. No he dejado de hablar, solo que el mundo ha dejado de escuchar. Las campanas repicaron solas. El aire se llenó de perfume. Los enfermos se levantaron de sus sillas. Los ciegos comenzaron a ver. Los reporteros soltaron las cámaras y lloraron. Y cuando el resplandor se disipó, Jesús ya no estaba. Solo una rosa blanca permanecía en el altar, sin tallo, flotando en el aire unos segundos antes de caer suavemente en las manos de María. Los teólogos dirían después que fue el milagro más documentado del siglo. Los periódicos titularon: «Jesús se manifiesta en el Vaticano». Pero para María no fue fama ni espectáculo, fue amor. Esa noche, al volver a su habitación, encontró una carta debajo de la puerta, sin remitente, sin sello. Solo decía: «Lo que hiciste en Roma fue apenas el principio. Ahora vuelve a casa. Allí te esperan nuevas lenguas, nuevos corazones y una fe que necesita renacer». María sonrió. Sabía de quién era la carta. Regresó a México sin avisar a nadie. Tomó un taxi hasta su barrio. Caminó por las calles polvorientas y cuando llegó a su casa, su madre, enferma desde hacía años, estaba sentada en la puerta, tejiendo. «Mamá», susurró sin creerlo. La mujer levantó la vista con una sonrisa cálida. «Jesús me sanó el mismo día que tú hablaste en Roma». María cayó de rodillas, llorando. «Gloria a Dios». Su madre la abrazó con ternura. «Hija, ya no limpias pisos, ahora limpias almas». Con el tiempo, el mundo se olvidaría del video, como se olvida de todo. Pero las personas que la conocieron jamás la olvidarían, porque cada vez que alguien necesitaba consuelo, María aparecía. No con cámaras ni con luces, sino con una palabra exacta, en el idioma del corazón, a veces en inglés, otras en francés, y muchas veces en silencio, porque el amor también se traduce sin palabras. Años después, un periodista que había estado presente en el Vaticano viajó a buscarla. La encontró en una pequeña misión en Oaxaca, ayudando a niños huérfanos. «Señora María, ¿por qué nunca escribió un libro? ¿Por qué no aprovechó su fama?» Ella sonrió, limpiando las manos en su delantal. «Porque las palabras que me dio Jesús no son para vender, son para vivir». «¿Y todavía habla 9 idiomas?» preguntó el hombre. Ella lo miró con dulzura. «Ahora hablo 10». El periodista frunció el ceño. «¿10? ¿Cuál es el nuevo?» «El silencio», dijo ella. «Es el idioma que Jesús más entiende». Y mientras el reportero anotaba esa frase, sin comprender del todo, una ráfaga de viento dorado cruzó la sala. La cruz de madera del niño, colgada en la pared, se iluminó brevemente. María levantó la vista y durante un instante vio a Jesús caminando entre los niños, con una sonrisa infinita. Luego desapareció como siempre, sin hacer ruido, pero dejando el alma llena, porque donde hay humildad, siempre hay un idioma que el cielo entiende. Si esta historia tocó tu fe, escribe en los comentarios: «Jesús todavía habla». Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios usa a los humildes para confundir a los sabios. Cuéntanos qué parte te hizo llorar o te devolvió la esperanza. El silencio de Dios puede ser tan fuerte como su voz. Eso fue lo primero que María Fernanda comprendió cuando regresó de Roma. Había experimentado el resplandor, los milagros, las lenguas y la gloria divina. Pero ahora lo que la rodeaba era un silencio profundo, inmenso, casi doloroso, y ese silencio era su nueva prueba. Al principio, todo parecía seguir igual. Los vecinos la saludaban con respeto. Los fieles llegaban de distintas partes para pedir oración. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las visitas ya no venían por fe, sino por curiosidad. Las cámaras volvieron. Las empresas querían ofrecerle contratos, programas, entrevistas. «Señora María,
¿Qué siente al ser famosa en todo el mundo?, preguntaban. Nada, respondía ella. La gloria no es mía. Pero no todos entendían eso. Y pronto, la fama que nunca buscó comenzó a probar su corazón. Una mañana recibió una carta elegante con el sello de una cadena internacional de televisión. Le ofrecían un contrato millonario para compartir su historia en un documental. Prometían viajes, dinero y una fundación con su nombre. Su madre, que la amaba profundamente, intentó advertirla. «Hija, no todo lo que brilla viene de Dios». Pero María estaba cansada. Cansada de la pobreza, de los juicios, del ruido constante. Por primera vez sintió la tentación de aceptar. Esa noche se arrodilló frente a su vela. «Señor, ¿qué debo hacer?». Esperó, pero no hubo respuesta. Solo silencio. La llama de la vela osciló, pero sin mensaje, sin voz, sin luz celestial. Y en ese vacío, el enemigo comenzó a susurrar. Los días siguientes fueron una batalla invisible. María soñaba con aplausos, con escenarios, con la posibilidad de predicar a millones. Pero en el fondo algo se torcía en su alma. Ya no sentía la misma paz al orar. Un amanecer, mientras salía de su casa, un hombre desconocido la detuvo. Vestía de traje oscuro y llevaba una sonrisa enigmática. «Señora María», dijo, «represento a personas muy importantes. Podemos hacerla llegar más lejos que el Vaticano». Ella frunció el ceño. «¿Quién es usted?». «Alguien que cree en su talento. Usted tiene un don único. No lo desperdicie fregando pisos ni viviendo en la pobreza». María dio un paso atrás. «Mi don no es mío». El hombre rió suavemente. «Claro, claro. Pero Jesús no está aquí ahora, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechar mientras tanto?». Esa frase la atravesó como un cuchillo. Jesús no estaba. Llevaba meses sin escucharlo. El hombre le entregó una tarjeta y se marchó. Solo decía: «La voz del nuevo mundo, producción y fe». Esa noche, María lloró por primera vez en mucho tiempo. No porque tuviera miedo, sino porque se sentía abandonada. Se arrodilló frente a la vela apagada y gritó: «Señor, háblame. Dime algo, lo que sea». El eco fue su única respuesta. Durante días se repitió esa rutina. Pedir, esperar, no escuchar. Hasta que un día, mientras limpiaba el suelo del templo del barrio, algo cambió. Una niña se le acercó. Tenía unos 8 años y llevaba un vestido viejo. «¿Usted es la señora que hablaba con Jesús?». María suspiró. «Eso dicen». «Mi mamá está enferma», dijo la niña. «¿Puede hablar con él para que la cure?». María la miró con tristeza. «Ya no me habla, pequeña». La niña sonrió como si no entendiera. «Entonces hable usted. Él siempre escucha, aunque no conteste». Esas palabras encendieron algo en su corazón. Era simple, pero cierto. Jesús no necesitaba responder con voz. A veces, el silencio también era una forma de hablar. Esa misma noche, María fue a visitar a la madre de la niña. La encontró en una cama humilde, respirando con dificultad. Sin cámaras, sin testigos, solo fe. Tomó su mano y oró. No en voz alta, sino con lágrimas. Y aunque no hubo luces ni resplandores, la mujer sonrió débilmente. «Ya no me duele tanto», susurró. María comprendió entonces. Los milagros no habían terminado. Solo habían cambiado de forma. Pasaron semanas. La carta del canal seguía en la mesa intacta. Pero algo más crecía en el aire. La duda pública. Los medios que antes la exaltaban, ahora la acusaban de fraude. Expertos aseguran que María Fernanda utilizó dispositivos ocultos. Supuesto milagro de la empleada podría tener explicación psicológica. Los mismos que la habían adorado, ahora la despreciaban. La gente dejaba de visitarla. Algunos vecinos le daban la espalda. «Todo fue mentira», decían. Si fuera de Dios, seguiría haciendo milagros. María soportó en silencio. No intentó defenderse, solo repetía: «Él sabe la verdad». Pero por las noches su corazón temblaba. ¿Y si tienen razón? ¿Y si solo fue mi mente? El enemigo aprovechaba cada grieta. Una tarde, mientras regresaba del templo, una tormenta repentina la sorprendió. El cielo se oscureció y los relámpagos caían como lanzas. Corrió a refugiarse bajo un árbol, empapada, temblando, y allí, en medio del viento y el trueno, cayó de rodillas. «¡Jesús! Por favor,
No me dejes sola. El trueno retumbó tan fuerte que pareció responderle. Pero esta vez, entre los relámpagos, vio algo. Una silueta, Jesús, de pie, empapado de luz, con los ojos tristes pero llenos de amor. Se acercó y la cubrió con su manto invisible. «Hija mía», dijo suavemente, «¿por qué dudas?» María lloró. «Porque no te oigo, Señor, porque todos me llaman mentirosa, porque me siento vacía». Jesús la miró con compasión. «El silencio no es ausencia, María, es fe a prueba. Cuando ya no me escuchas es cuando más cerca estoy». Ella lo abrazó sin miedo. «Perdóname, no hay nada que perdonar. Solo recuerda quién eres. No la mujer de los 9 idiomas, sino la hija del Dios que no necesita idioma para amar». Y así como apareció, desapareció. El viento cesó. La lluvia se volvió ligera. María se levantó empapada pero en paz. Sabía lo que debía hacer. A la mañana siguiente rechazó oficialmente la oferta televisiva. El productor la miró incrédulo. «¿Está loca? Podría ganar millones». Ella respondió con serenidad. «Ya tengo todo lo que necesito». El hombre se enfureció. «¿Y qué tiene usted?» María sonrió. El tiempo pasó y la tormenta mediática se calmó. Pero algo aún quedaba pendiente. Su propósito. Una noche soñó que Jesús le mostraba una inmensa multitud de personas tristes de distintas naciones. Todas intentaban hablar entre sí, pero nadie entendía al otro. Y Jesús le dijo: «Tu don no era para las cámaras, era para ellos. Enséñales el idioma que nunca se olvida, la compasión». Al despertar, entendió. Comenzó a visitar hospitales, cárceles, escuelas. No predicaba, no hablaba de milagros, solo escuchaba. Y cuando alguien no encontraba palabras, ella traducía con gestos, con lágrimas, con abrazos. Un día, un periodista que había sido su peor crítico vino a buscarla. «Señora María», dijo con ironía, «¿no se cansa de fingir?» Ella lo miró a los ojos. «¿Fingir qué?» «Esa santidad suya. Es solo una estrategia emocional». María no respondió. Solo se levantó, tomó un vaso de agua y se lo ofreció. El hombre, confundido, lo aceptó. Al beber comenzó a llorar sin saber por qué. «¿Qué me hizo?» «Nada», dijo ella. «El agua es la misma». Pero su corazón tenía sed. El hombre salió sin decir palabra. Días después, renunció a su trabajo y comenzó a ayudar a los pobres. Con el tiempo las burlas cesaron. El mundo se olvidó, como siempre. Pero cada tanto, en lugares donde la desesperanza reinaba, alguien recordaba su historia. Y en silencio repetía una frase suya: «No hay idioma más fuerte que el amor». Años más tarde, una epidemia golpeó la ciudad. María, ya mayor, decidió quedarse para cuidar a los enfermos. Trabajó día y noche. Muchos murieron en sus brazos, pero siempre con una sonrisa, porque ella les hablaba del cielo como si ya estuviera viendo su luz. Una madrugada, exhausta, cayó enferma también. Y cuando todos pensaron que moriría, el cielo volvió a iluminarse. Jesús estaba junto a su cama. «Has pasado la prueba, hija». Ella lo miró con los ojos cansados. «¿Ya puedo descansar?» Él sonrió. «Aún no. Aún hay palabras que traducir». Cuando despertó estaba sana, y a su lado una niña la observaba. Era la misma de años atrás, solo que más grande. «¿Se acuerda de mí?», preguntó. María sonrió. «Claro que sí. Mi mamá dice que usted le salvó la vida y que si alguna vez me pierdo, hable con Jesús como usted lo hacía». María tomó su mano. «Nunca te perderás si hablas con amor». La niña sonrió. «Entonces también puedo hablar su idioma». Y María, mirando al cielo, supo que ese era el mayor milagro, que otros aprendieran a hablar sin palabras. Como Jesús le enseñó, el sol entraba por la ventana y sobre la mesa, el crucifijo de madera brillaba con la misma luz dorada de aquel día en la oficina. El círculo se había cerrado. La burla había terminado en bendición. María comprendió que el verdadero milagro no fue hablar 9 idiomas, sino enseñar al mundo a entenderse sin fronteras. Y mientras la ciudad despertaba, una brisa suave acarició su rostro. Jesús estaba ahí otra vez, invisible pero presente, susurrándole al oído: «Ya no traduces palabras, hija.
Traduzco corazones a través de ti. Y ella sonrió. Si alguna vez sentiste que Dios guardaba silencio, recuerda, hasta el silencio puede ser una respuesta. Escribe en los comentarios, confío aunque no oiga, y comparte este video con alguien que esté perdiendo la fe. Dale me gusta y suscríbete para seguir viendo historias reales de esperanza y milagros. El perdón no se enseña con palabras, se aprende cuando duele. Y fue precisamente eso lo que María Fernanda descubriría en los meses siguientes, cuando Jesús decidió ponerla frente al rostro más difícil de amar, el de su enemigo. Era una tarde tranquila en el barrio de San Miguel. El aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada. María estaba ayudando en la pequeña capilla del vecindario, enseñando catecismo a un grupo de niños. Su voz era suave pero firme. Cada palabra suya parecía tener el peso de una oración. Niños, ¿saben cuál fue el idioma que Jesús habló mejor? Uno levantó la mano. ¿El arameo? Ella sonrió. No, el amor. Ese idioma lo entendía todo el mundo. Los niños rieron, y la clase continuó entre cantos y dibujos de ángeles. Nadie imaginaba que en esa misma tarde la fe de María sería puesta a prueba una vez más. Cuando el sol comenzó a caer, un coche oscuro se detuvo frente a la capilla. De él bajaron dos hombres trajeados y una mujer joven con expresión seria. ¿La señora María Fernanda Reyes?, preguntó uno. Sí, soy yo. Venimos de la fiscalía, dijo la mujer. Necesitamos hablar con usted sobre un detenido que ha pedido verla. ¿Un detenido? ¿Quién? Un hombre llamado Carlos Duarte. María sintió que el aire le faltaba. Ese nombre la atravesó como un relámpago. Carlos Duarte, el antiguo gerente que la había humillado, acusado de fraude, y que años atrás había intentado despedirla después del primer milagro. ¿Qué quiere de mí?, preguntó con voz temblorosa. Dice que antes de morir quiere pedirle perdón. El camino hasta el hospital penitenciario fue silencioso. María miraba por la ventana, con los pensamientos enredados. Recordó los días en que Duarte se burlaba de ella, cuando le decía la santa del trapeador. Recordó su rostro arrogante, su sonrisa cruel. Y ahora estaba muriendo. Al llegar, un guardia la acompañó hasta la habitación. El hombre estaba irreconocible, pálido, delgado, con los ojos hundidos. Una máquina marcaba los últimos latidos de su cuerpo. María se acercó despacio. Duarte giró la cabeza con esfuerzo y murmuró, «Sabía que vendrías». Aunque no lo merezco, ella lo miró en silencio. «Tú me perdonaste una vez, pero yo volví a caer. Hice daño, mentí, me llené de odio. Y ahora siento que él no me escucha». María tomó su mano. «Jesús siempre escucha, no a mí», susurró Duarte. «He hecho demasiado mal», ella negó suavemente. «Nadie está demasiado lejos cuando se arrodilla de corazón». Duarte lloró. «¿Tú crees que él puede perdonarme?» María cerró los ojos. «No solo puede, ya lo hizo». El hombre tembló. «Entonces, tradúceme su perdón». Y ella lo hizo. En un susurro comenzó a hablar. No en español, ni en inglés, ni en francés. Era un idioma que ninguno de los presentes conocía. Una lengua antigua, pura, que parecía hecha de luz. El aire se volvió tibio. El sonido de las máquinas se desvaneció. Y durante unos segundos, el cuarto se llenó de un resplandor dorado. Cuando terminó, Duarte respiró profundo, una última vez, y sonrió. «Gracias». Y partió. El médico entró alarmado, pero no encontró tristeza. María estaba arrodillada, con las manos juntas, y el cuerpo del hombre irradiaba paz. No había rigidez, ni miedo, ni dolor. Solo un silencio sagrado. El doctor incrédulo murmuró, «Nunca vi algo así». María respondió con una calma celestial, «No murió, solo fue traducido al cielo». La noticia se extendió. María Fernanda traduce el perdón en la última hora de un hombre condenado. Pero ella no habló con la prensa. Sabía que el milagro no era la luz ni el idioma. Era el perdón. Días después, volvió a la capilla. Los niños la esperaban con flores. «¿Dónde estuvo, maestra?», preguntaron. «En una traducción importante», dijo con una sonrisa.
¿En qué idioma? En el del alma. Esa noche, mientras oraba, Jesús volvió a hablarle, no con luz ni con apariciones, sino directamente en su corazón. Hija mía, hoy hablaste el idioma más difícil de todos. ¿El perdón? Preguntó ella. Sí, porque el perdón no se dice, se entrega, y solo quien sabe perdonar me comprende de verdad. María lloró, pero esta vez no de tristeza, sino de plenitud. Sentía que cada lágrima era una palabra que el cielo traducía por ella. Los meses pasaron y su labor se multiplicó. Fundó un pequeño refugio llamado Lenguas del Amor, donde ayudaba a migrantes, enfermos y ancianos abandonados. Nadie necesitaba saber idiomas allí. Bastaba con sonreír, tocar una mano o rezar juntos en silencio. Un periodista europeo viajó para entrevistarla. ¿Cuál fue el milagro más grande que vivió, señora María? Ella pensó un momento. El primero me hizo hablar. El segundo me enseñó a callar. Pero el último me enseñó a amar a quien menos lo merecía. El hombre anotó sus palabras con reverencia. ¿Y qué siente cuando recuerda a Jesús? María sonrió mirando al horizonte, que nunca se fue. Solo cambió de idioma. Un día, mientras limpiaba el altar del refugio, una anciana extranjera entró. Hablaba un idioma extraño, mezclado de sonidos guturales y suaves. Nadie la entendía, pero María se acercó sin miedo. La mujer lloraba, mostrando una foto vieja. En ella, un joven soldado y una familia. María tomó sus manos y, sin saber cómo, comenzó a hablar en la misma lengua. Las palabras fluyeron como un río invisible. La anciana cayó de rodillas, llorando, repitiendo gracias una y otra vez. Cuando se marchó, una voluntaria le preguntó, ¿qué le dijo María? Ella respondió con calma, solo le traduje una promesa que su hijo le hizo antes de morir. Le dijo, nos veremos en casa. Con el tiempo, la historia del perdón cruzó fronteras. Las redes, los periódicos y las iglesias volvían a hablar de ella. Pero esta vez, María no huyó de la atención. Solo la usó para hablar de lo único que importaba. Jesús no me dio lenguas para impresionar, decía en conferencias humildes, sino para recordar al mundo que el amor no necesita traducción. Un día, un joven periodista, el mismo que había sido testigo del primer milagro años atrás, le hizo una pregunta diferente. ¿Alguna vez se cansó de creer? María lo miró largo rato con ternura. Me cansé muchas veces, hijo, pero cada vez que sentía que ya no podía más, Jesús me recordaba algo. No te elegí para que entiendas, te elegí para que confíes. Una noche, después de una jornada larga, María se sentó en la banca de la capilla vacía. La vela frente al altar parpadeaba. Tomó su rosario de madera y lo acarició. Señor, ya he traducido todo lo que me diste. Queda algo más. El silencio respondió primero. Pero luego una voz suave llenó el aire. Sí, aún te falta traducir el cielo. Ella sonrió, cerró los ojos y se quedó dormida allí mismo, con la cabeza apoyada sobre el banco. Al amanecer, los niños la encontraron con una expresión serena, casi sonriente. El rosario aún entre sus dedos. El cuerpo ya no respiraba, pero la sala olía a flores frescas. Y sobre la pared, escrita con luz, apareció una frase en 9 idiomas distintos. El amor nunca muere, solo cambia de forma. En el pueblo nadie lloró su muerte como una pérdida. La lloraron como se despide a alguien que finalmente regresó a casa. Y en cada misa, cada oración, cada gesto de bondad, alguien decía, María sigue traduciendo desde el cielo, porque el perdón que enseñó se volvió contagioso. Personas que no se hablaban se abrazaban, familias rotas volvían a unirse. Hasta los más incrédulos al recordarla sentían un nudo en la garganta. Era como si su voz siguiera viva, repitiendo desde algún lugar más alto, ama incluso a quien te hirió, porque en ese idioma el cielo entero te entiende. Y así, la historia que comenzó con una burla terminó siendo una cadena infinita de traducciones celestiales. No de palabras, de corazones, de lágrimas. De fe puntí en el firmamento,
cuando el sol se pone sobre San Miguel, algunos aseguran ver una figura luminosa de manto blanco y faja beige, caminando entre las nubes, llevando un rosario de madera. Sonríe, como quien aún sigue trabajando, traduciendo amor. Y si alguna vez tuviste que perdonar algo imposible, escribe en los comentarios: yo también aprendí su idioma. Dale like, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite reconciliarse. Jesús sigue hablando, a veces a través del perdón. El amanecer del día siguiente fue diferente en San Miguel. El sol parecía más suave, como si el cielo mismo quisiera guardar silencio. Las campanas de la pequeña capilla repicaban solas, sin que nadie las tocara, y un perfume a jazmín llenaba las calles. María Fernanda había partido, pero nadie en el pueblo sentía que se había ido. Las noticias llegaron rápido, pero no hubo titulares sensacionalistas ni cámaras. Esta vez, el milagro no necesitó ruido. El milagro era la paz. Decenas de personas comenzaron a caminar hacia el refugio Lenguas del Amor. Traían flores, cartas, fotos, recuerdos. Algunos lloraban, otros sonreían. Todos, sin excepción, repetían la misma frase: ella me enseñó a entender sin palabras. En el altar, el cuerpo de María reposaba cubierto con un velo blanco. Su rostro tenía la serenidad de quien no teme nada. Entre sus manos, el rosario de madera brillaba con un resplandor dorado. Los niños que ella enseñaba se sentaron alrededor, cantando bajito la canción que solía repetir en clase: Jesús habla bajito, pero su amor grita en el alma. Nadie sabía quién les había enseñado esa letra. María la había cantado una sola vez, años atrás. Y sin embargo, todos los niños la recordaban como si la hubieran escuchado ayer. El padre Ignacio, el párroco del barrio, se preparaba para dar la misa. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, pero su voz no temblaba. «Hermanos», dijo, «muchos de ustedes vinieron buscando milagros, pero María nunca fue un milagro en sí misma. Fue un espejo. En ella vimos reflejado lo que todos podríamos ser si tuviéramos la misma fe». La gente asentía entre sollozos. Una mujer gritó desde el fondo: «Yo la vi curar a mi hijo». Ella era un ángel. El padre sonrió. «No, hija, era una mujer. Solo que cuando una mujer se entrega por completo a Dios, el cielo se vuelve visible en la tierra». Durante la misa, algo extraordinario sucedió. Cuando el sacerdote levantó la hostia, una brisa entró por la ventana, moviendo los velos, las flores y la luz de las velas. La hostia comenzó a brillar débilmente, y el rostro de María, inmóvil en su féretro, pareció sonreír. El padre Ignacio se detuvo, asombrado, y en ese silencio absoluto todos escucharon una voz suave, femenina, dulce: «Sigan traduciendo el amor, no lo dejen morir». Las madres comenzaron a llorar. Los niños miraron al techo, y un rayo de luz atravesó el cristal de la capilla, iluminando el rosario de María. Jesús estaba allí, invisible, pero presente. Desde ese día, algo cambió para siempre en San Miguel. El aire parecía más limpio, las personas más amables, y el refugio se convirtió en un lugar de peregrinación. Llegaban enfermos, viajeros, jóvenes perdidos y curiosos de todo el mundo. No venían a buscar un milagro, venían a sentir lo que ella había dejado. El padre Ignacio comenzó a notar algo extraño. Algunas personas que pasaban la noche en el refugio despertaban hablando idiomas que nunca habían aprendido. Una niña japonesa hablaba español fluido. Un anciano brasileño recitaba salmos en hebreo. Un joven ciego comenzó a cantar en latín. «¿Qué está pasando, señor?», preguntó el sacerdote una noche arrodillado frente al altar. Una voz suave le respondió en su corazón: «María no se fue». Su fe se multiplicó, los milagros continuaron. Pero eran distintos, silenciosos, cotidianos. Una mujer que odiaba a su esposo lo perdonó. Un padre ausente regresó a casa. Una maestra deprimida volvió a sonreír.
y todos, sin saber por qué, repetían una frase: «Siento que alguien me tradujo el alma». Con el tiempo, el Vaticano envió nuevamente una comisión. El cardenal que la había conocido en Roma, Giovanni, viajó hasta San Miguel. Al ver el lugar se conmovió. «No hay monumentos, ni estatuas, ni reliquias», dijo sorprendido. El padre Ignacio respondió: «Ella no dejó templos de piedra, dejó templos vivos». El cardenal asintió. Quizás eso es lo que Jesús quiso desde el principio. Que no veneráramos su milagro, sino su ejemplo. Un día, durante una reunión con voluntarios, una joven llamada Ana, una de las huérfanas que María había criado, habló con voz temblorosa: «Padre, anoche soñé con ella». Todos la miraron. «¿Qué te dijo?», preguntó el sacerdote. «Me dijo: el idioma de la fe nunca se aprende. Se siente». El padre sonrió. «Entonces ya estás lista para hablarlo». Ana bajó la cabeza llorando. «¿Y si me equivoco?». «Los errores también se traducen», dijo el padre. «En amor, todo se entiende». Pasaron los años y la historia de María se convirtió en leyenda. Su refugio creció, se extendió por varios países y ayudó a miles de personas. En cada lugar, un mural mostraba su imagen: una mujer de rostro sereno, con un manto azul claro y un rosario de madera en las manos. Debajo, una frase sencilla: «El amor es el único idioma que no se olvida». En Roma, el Papa leyó los informes de San Miguel y sonrió. «Dios nunca se repite, pero siempre rima», dijo a su secretario, y envió una carta oficial declarando a María Fernanda sierva de Dios, el primer paso hacia la canonización. Pero incluso eso no era lo más importante, porque los verdaderos milagros seguían ocurriendo lejos de los altares. En una escuela de Japón, una maestra comenzó a enseñar español a sus alumnos diciendo que una mujer de México se lo había enseñado en sueños. En un hospital de Kenia, una enfermera afirmó haber escuchado una voz en perfecto suajili diciéndole cómo salvar a un niño moribundo. Y en un orfanato de Argentina, los niños cantaban una melodía en un idioma desconocido, con la misma frase que los niños de San Miguel habían aprendido años atrás: «Jesús habla bajito, pero su amor grita en el alma». Los investigadores comprobaron que las melodías eran idénticas, aunque los lugares estuvieran a miles de kilómetros. Nadie supo explicarlo, pero todos coincidieron en algo: la voz que las enseñaba era la misma. Un día, Ana, ya adulta, estaba organizando el refugio cuando vio entrar a un joven extranjero. Parecía perdido, nervioso. «¿Puedo ayudarle?», preguntó. El muchacho dudó, sacó una foto de su bolsillo y la mostró. Era la imagen de María, joven, con su uniforme de limpieza. «Mi madre me habló de ella», dijo con acento francés. «Dijo que la vio una vez en Roma y que esa mujer cambió su vida». Ana sonrió. «Entonces ya la conoces». El joven bajó la mirada. «He perdido la fe. Todo en mi vida se desmoronó». Ana lo llevó hasta la capilla. «Siéntate. No necesitas hablar. Él entiende todos los idiomas». El joven cerró los ojos y, sin darse cuenta, empezó a llorar. Nadie dijo una palabra. Pero cuando abrió los ojos, sintió que algo dentro de él se había traducido. Esa noche, mientras Ana apagaba las luces, vio algo en el altar, una figura luminosa. No era Jesús, era María. Vestía un manto blanco y un cinturón beige. Su rostro brillaba sereno, con esa mezcla de humildad y amor infinito. Ana cayó de rodillas. «Madre María». La figura sonrió. «No me llames madre. Llámame traductora». «¿De qué, señora?». «Del amor de Dios». Ana tembló. «¿Por qué volviste?». «Porque aún hay corazones que no se entienden. Seguirás ayudándonos. Siempre. Pero ya no me verán. Solo me sentirán cuando perdonen, cuando abracen, cuando amen sin condición. Allí estaré». Ana lloró. «¿Y Jesús?». María levantó la vista, y detrás de ella apareció una luz aún más intensa. Jesús, sonriente, radiante, con el mismo rosario en la mano, él habló con voz suave pero poderosa. Lo que empezó con una burla terminó en un idioma eterno. El cielo no necesita traductores, pero la tierra sí.
María miró a Ana. Ahora tú eres mi voz, y desaparecieron juntos en una nube de luz dorada. Al día siguiente, Ana encontró sobre el altar una hoja blanca. No estaba escrita con tinta, sino con letras formadas de luz. Decía, el milagro no fue que hablara 9 idiomas, fue que cada idioma se convirtió en amor. Hablen ustedes ahora. El mundo los escucha. Ana guardó la hoja en el altar, y desde entonces, cada vez que alguien entraba a rezar, podía leerla. Y siempre, sin importar el país o el idioma del visitante, la entendían. Era un texto vivo que se traducía solo. Pasaron años, décadas. El mundo cambió, pero el mensaje de María nunca desapareció. Su historia se contaba en iglesias, escuelas, incluso en redes sociales. Algunos decían que era una leyenda, otros una santa. Pero los que la habían conocido sabían la verdad. Ella fue una voz prestada al cielo. Hoy, cada vez que alguien traduce una palabra de amor, consuela a un enfermo, perdona una ofensa o simplemente escucha sin juzgar, María vuelve a hablar. Y en cada acto de bondad, una chispa de aquella luz dorada brilla en los ojos de quien da y en los de quien recibe. Porque los idiomas se olvidan, las palabras se pierden. Pero el amor, una vez traducido, se queda para siempre. Una anciana, la misma Ana, ya de cabello blanco, camina por las calles de San Miguel con un bastón. A veces los niños le preguntan, «Abuela, ¿cómo aprendiste a hablar tantos idiomas?» Ella sonríe y responde, «No los aprendí, solo escuché con el corazón». Y mientras se aleja, el viento repite la voz de María, como un eco lejano, eterno, dulce. Jesús habla bajito, pero su amor grita en el alma, y ese eco sigue viajando por el mundo, cruzando fronteras, tocando corazones, recordando a todos que el milagro continúa, siempre que alguien decide traducir amor. Si esta historia tocó tu alma, escribe en los comentarios, el amor es mi idioma. Dale me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar a Jesús en su corazón y suscríbete para seguir viendo historias que te recordarán que los milagros nunca terminan. Solo cambian de idioma. El mundo entero parecía haberse olvidado del milagro. Habían pasado décadas. Las ciudades eran más ruidosas, los templos más vacíos y las personas más distraídas. El idioma del amor se había vuelto raro, casi extinto, pero en los lugares más humildes, en las cocinas, en los hospitales, en los campos, todavía había voces que lo hablaban sin saberlo. Eran los herederos invisibles de María Fernanda Reyes. Un documentalista francés llamado Julien Morel llegó a México buscando historias de fe perdidas. Había leído sobre la mujer que hablaba 9 idiomas en un artículo antiguo. Al principio lo tomó como una leyenda rural, pero algo en esa frase lo inquietaba. No sabía por qué, pero sentía que debía seguir ese hilo invisible. Viajó hasta San Miguel, un pueblo que ya no aparecía en los mapas modernos. Preguntó en tiendas, en la plaza, en la iglesia. Todos lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. «Ah, busca a María», dijo una anciana. La traductora del cielo, Julien, sonrió incrédulo. «Sí, esa misma. Pero según los registros, murió hace más de 50 años». La mujer asintió. «Murió sí, pero aún habla, esa noche. El hombre se hospedó en el antiguo refugio Lenguas del Amor. El lugar había sido restaurado, pero mantenía la misma esencia. Paredes blancas, olor a incienso y flores secas, y una cruz de madera colgando sobre la entrada. En la pared principal había un mural enorme con el rostro sereno de María y una inscripción: «El amor no necesita traducción». Julien colocó su cámara sobre la mesa y comenzó a grabar. Su intención era filmar un reportaje escéptico, algo para mostrar el poder de la fe popular. Pero lo que vivió esa noche cambió su vida y el mundo. A medianoche, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las velas se encendieron solas, una tras otra, iluminando el altar donde aún reposaba el rosario de madera.
Julien tomó la cámara temblando. ¿Qué está pasando?, murmuró, y entonces escuchó una voz. No era humana, era suave, cálida, envolvente. Una voz que no venía del aire, sino del alma. ¿Por qué grabas si no escuchas? Julien se quedó helado. Miró alrededor. La sala estaba vacía. Pero una figura luminosa comenzó a tomar forma frente al altar. Era una mujer vestida con manto azul claro y una faja beige. Sus ojos irradiaban ternura. María Fernanda. El francés cayó de rodillas. ¿Eres tú? Ella asintió. Sí, pero no estoy aquí para que me veas. Estoy aquí para que me entiendas. Julien no encontraba palabras. No soy creyente. Vine solo por un documental. Lo sé, respondió María. Pero incluso los que no creen pueden traducir el amor si escuchan con el corazón. El hombre comenzó a llorar sin comprender por qué. ¿Por qué yo? Porque mi historia se olvidó en los libros, pero aún vive en los que buscan la verdad. Tú tienes oídos, Julien. Ahora solo te falta fe. La figura extendió su mano y tocó su frente. Una corriente de luz lo atravesó. De pronto Julien comenzó a escuchar voces. Miles de todos los idiomas. Voces de niños, de madres, de ancianos, de enfermos, de pobres, de presos, de santos. Todas decían lo mismo, pero en distintos tonos. Jesús te ama. El sonido era tan fuerte, tan puro, que cayó al suelo sollozando. No puedo soportarlo. Es demasiado. María sonrió. El amor no se soporta, hijo. Se recibe. Y desapareció. A la mañana siguiente, Julien despertó tirado frente al altar. La cámara aún grababa. Cuando revisó la cinta, no había imagen de María, solo su voz. Traduzcan el amor antes de que el mundo se quede mudo. El hombre comprendió lo que debía hacer. Abandonó su carrera de periodista y dedicó su vida a difundir esa frase. Viajó por el mundo con una cruz de madera y el video. En cada país lo proyectaba sin subtítulos. Y sin embargo todos lo entendían. El fenómeno fue llamado el milagro del idioma universal. En África los niños repetían la frase en sus dialectos. En Europa los coros la cantaban en latín. En Asia los monjes la recitaban como mantra. En América los fieles la pintaban en murales. Nadie tradujo oficialmente la grabación. Pero todos la comprendían perfectamente, sin importar la lengua. Los científicos no pudieron explicarlo. Los lingüistas declararon imposible que un mensaje en un solo archivo fuera entendido en más de 100 idiomas distintos. El Vaticano abrió una investigación, y el Papa, al escuchar la cinta, lloró en silencio. Luego dijo, no hay duda, es la misma voz que habló en Roma hace un siglo. El fenómeno se expandió como fuego. En escuelas, hospitales, cárceles, plazas, la gente se reunía para escuchar la grabación. Y mientras sonaba, sucedían cosas. Personas que se odiaban se abrazaban. Otros se perdonaban sin hablar. Los enfermos sentían alivio. Los incrédulos lloraban. El video no tenía traducción, pero todos lo entendían. Era como si cada corazón tuviera un diccionario secreto, una gramática celestial. Y entonces ocurrió el milagro final. Era el 14 de marzo. Millones de personas en todo el mundo escuchaban simultáneamente la grabación. En un instante, la voz se detuvo. Hubo silencio. Y luego, una nueva voz se escuchó. No era la de María, era la de Jesús. Su tono era sereno, majestuoso, pero tan humano que todos sintieron que les hablaba personalmente. El idioma que enseñé no fue el del milagro, sino el del amor. No vine para ser traducido, sino para traducirlos a ustedes. Ahora cada uno de ustedes es mi voz. Hablen, abracen, perdonen, porque donde hay amor, allí hablo yo. El cielo se iluminó al mismo tiempo en todos los países, no como luz física, sino como una sensación de calor que atravesó corazones, hogares, hospitales, cárceles. Por unos segundos, el planeta entero habló el mismo idioma. Ni una palabra fue pronunciada, y sin embargo, todos se entendieron. Las redes sociales, los noticieros y los gobiernos no supieron cómo explicarlo. No hubo fenómeno astronómico, ni interferencia de radio, ni conspiración.
Solo una ola de paz, documentada en cada rincón del planeta. A eso lo llamaron la hora del idioma de Dios. En San Miguel, el refugio se llenó de peregrinos. Sobre el altar, el rosario de madera, el mismo que había pertenecido a María, comenzó a brillar. Y todos los presentes escucharon una frase grabada en el aire: «Gracias por seguir traduciendo». Décadas después, el mundo recordaría ese día como el momento en que la humanidad entera se entendió por fin. No hubo guerras, ni odio, ni fronteras durante semanas. Personas que nunca se habían hablado se abrazaron. Religiones distintas oraron juntas. Los enemigos se llamaron hermanos. Y aunque el efecto visible se desvaneció con el tiempo, algo quedó en el alma del mundo: una semilla. Un idioma imposible de borrar. En la última escena de la historia, que nadie vio pero todos sintieron, Jesús caminaba por una colina dorada al atardecer. A su lado María Fernanda. Ambos miraban hacia la tierra sonriendo. «¿Ya aprendieron a hablar nuestro idioma?», preguntó ella. Jesús respondió con ternura: «Aún cometen errores, pero se entienden cada vez más». María rió suavemente. «Entonces mi trabajo no fue en vano». «No, hija», dijo él, «solo acaba de empezar». Y juntos desaparecieron en una luz infinita. En el cielo, las estrellas parecían formar palabras invisibles, escritas en todos los idiomas y ninguno al mismo tiempo. Decían: «El amor es la voz de Dios, y mientras alguien lo hable, el cielo seguirá traduciendo». Y así terminó, o comenzó, la historia de una mujer sencilla que fue humillada por no saber traducir, y que terminó enseñando al mundo entero el único idioma que nunca se olvida. Si sentiste el poder de esta historia, escribe en los comentarios: «Yo también hablo el idioma de Jesús». Dale me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite volver a creer. Que esta historia te recuerde que los milagros no terminan, solo esperan un corazón dispuesto a traducirlos.